Mi nombre es Marcelo José Melero y les doy la bienvenida a esta actividad docente a distancia del curso de Medicina A de la Sexta Cátedra de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, dedicada a la temperatura corporal normal y la fiebre. Los objetivos de esta presentación son reconocer los mecanismos que producen la temperatura corporal normal, la fiebre y la hipertermia. Analizar la semiología, la interpretación clínica y el enfoque diagnóstico de la fiebre. Y finalmente, establecer el diagnóstico diferencial entre la fiebre y otras causas diferentes de aumento de la temperatura corporal. La temperatura corporal normal de los humanos, un parámetro homeostático crítico que influye en el funcionamiento celular y la supervivencia, refleja el equilibrio entre dos procesos opuestos de mecanismos voluntarios e involuntarios que consisten en la producción de energía en forma de calor por los tejidos vivos, por ejemplo, el músculo y el hígado, llamado termogénesis, y la pérdida de ésta al medio ambiente a través de la emisión de rayos infrarrojos y la transferencia de energía desde la piel y los pulmones, llamada disipación. Su regulación, como otros aspectos fundamentales de la biología humana, comprende una compleja interacción de respuestas autonómicas, endocrinas y de comportamiento dirigidas por una estructura hipotalámica llamada centro termorregulador. El cuerpo puede además intercambiar pasivamente energía con el medio ambiente. El centro termorregulador está constituido por neuronas termosensibles ubicadas en la región preóptica, el hipotálamo anterior y las estructuras adyacentes. Con el término termogénesis se designa la producción de energía en forma de calor por los tejidos vivos. Y si bien esta capacidad está presente en todos los tejidos vivos, los que participan mayoritariamente en este proceso son el hígado y el músculo. Y la producción de calor es una consecuencia de una producción y utilización ineficiente del ATP mitocondrial, es decir, que la organela celular que es trascendente en la producción del calor en el cuerpo es la mitocondria. La disipación del calor corporal es la consecuencia de la emisión de energía en forma de rayos infrarrojos que hace nuestro cuerpo. De esta manera se pierde el 60% del calor. Básicamente, la transferencia de energía se hace a través de aquellos órganos que representan la mayor superficie en el cuerpo, típicamente la piel y los pulmones. El 40% restante del calor corporal, el cuerpo lo pierde por un intercambio pasivo de energía con el ambiente. Entre estos mecanismos está la conducción. Cuando el cuerpo se introduce en agua fría, pierde calor por contacto con el agua fría. El segundo mecanismo de intercambio pasivo es la convección, la pérdida de calor que generamos para mantener a una temperatura cercana a la de la piel el aire que está inmediatamente en contacto con esta. Y finalmente la evaporación de agua a través de un mecanismo de transpiración que representa el 20% de la pérdida de calor. Este intercambio pasivo se pierde cuando la humedad ambiente es igual o mayor a 90%. Por este motivo, los ambientes calurosos y húmedos son percibidos como más calurosos todavía. Como ya dijimos, la temperatura corporal normal es la consecuencia de la interacción de mecanismos voluntarios e involuntarios. Los mecanismos de defensa termorreguladora voluntarios están vinculados al comportamiento. Tenemos termorreceptores en la piel que nos dan la sensación de frío y de calor y que hacen que
como respuesta a esta sensación, nos abriguemos, nos quitemos ropa, utilicemos un equipo de calefacción o de refrigeración. Los mecanismos involuntarios son autonómicos. Básicamente, el sistema nervioso autónomo que regula el flujo sanguíneo de la piel y las extremidades para evitar la pérdida de calor genera vasoconstricción. Y finalmente, hay mecanismos involuntarios de termorregulación que consisten en la liberación de determinadas hormonas, por ejemplo, la hormona tiroidea, que aumenta el metabolismo basal y la temperatura corporal. Los mecanismos autonómicos de defensa contra el frío son básicamente la vasoconstricción arteriovenosa, que es consecuencia de actividad alfa-adrenérgica del sistema nervioso autónomo, y participa de esto la piloerección. Y el mecanismo involuntario más trascendente que tiene el organismo para defenderse del frío y producir calor es la contracción muscular y los escalofríos, mediados a través del sistema motor espinal y supraespinal. Los mecanismos autonómicos de defensa contra el calor son la transpiración, mediada por el sistema autónomo colinérgico, y la vasodilatación precapilar activa, que es un efecto autonómico beta-adrenérgico. La temperatura corporal central normal, que es la temperatura de la sangre en la aurícula derecha, tiene un valor promedio de 37 grados centígrados, con variaciones diarias no mayores de 0,6 grados centígrados. En condiciones fisiológicas, cuando la temperatura corporal central se eleva, se produce vasodilatación cutánea y aumento de la sudoración, que disipan el calor por convección y evaporación respectivamente. Si la temperatura corporal central desciende, se aumenta la producción de calor por incremento insensible del tono muscular y se atenúa su pérdida por disminución de la sudoración y por vasoconstricción. Como concepto, la temperatura corporal central normal es un rango, no un valor absoluto, y en la práctica asistencial se utilizan referencias periféricas de la temperatura corporal central, como la temperatura que se mide en la axila, la cavidad oral, el conducto auditivo externo y el recto. Estos valores tienen cambios transitorios de pequeña magnitud con diferentes actividades diarias. La temperatura corporal promedio normal de los adultos sanos, medida en la cavidad bucal, conclusión a la que se llegó después de evaluar 148 voluntarios sanos de 18 a 40 años, a los que se realizó 700 mediciones de temperatura corporal en la cavidad bucal, es 36.8 más menos 0,4 grados centígrados. Los mecanismos de termorregulación, si bien están regidos por el sistema nervioso central a través de los centros termorreguladores hipotalámicos, son involuntarios y automáticos, y permiten que la temperatura corporal desarrolle cambios diurnos y previsibles que se llaman ritmo circadiano, y hacen que la temperatura corporal normal va de los 36 grados al amanecer hasta 37,5 grados centígrados a caer la tarde. Este ritmo circadiano se adquiere en los primeros meses de vida y se conserva para siempre. Las variaciones circadianas se producen aún durante los episodios febriles, a pesar que la agresión que lo genera es constante. Como valores extremos máximos normales de la temperatura normal, teniendo en cuenta el ritmo circadiano, son 37.2 grados centígrados a las 6 de la mañana y 37.7 grados centígrados a las 4 de la tarde. Existen diferencias en los valores de la temperatura corporal de acuerdo con el territorio anatómico que se emplea en la medición. Así,
la temperatura rectal es 0,3 grados centígrados más alta a la obtenida en el mismo momento en la cavidad oral, y esta, a su vez, excede en 0,6 grados centígrados a la registrada simultáneamente en la axila. El primer termómetro clínico fue inventado por un médico de la Escuela de Medicina de Padua llamado Santorius en el año 1611, pero recién en 1868 Carl Gunderlich publica un tratado en el que diferencia la fiebre, que hasta entonces era considerada como una enfermedad en sí misma, de la fiebre como manifestación de diferentes enfermedades. Y con respecto a los tradicionales termómetros de mercurio, quiero recordarles que el mercurio es un metal pesado que tiene un alto efecto tóxico en los ecosistemas y que la resolución 139 del año 2009 del Ministerio de Salud de la Nación de nuestro país instruye a todos los hospitales y centros de salud que a partir de los nuevos procedimientos de compra de insumos, los esfigmomanómetros y los termómetros clínicos se adquieran libre de mercurio. Los termómetros actualmente disponibles son los electrónicos o digitales, que miden la temperatura oral, rectal o axilar a través de un termistor cuya resistencia varía de acuerdo a la temperatura del cuerpo. Los termómetros infrarrojos miden la radiación térmica infrarroja emitida desde la oreja y la frente para inferir la temperatura corporal. Los termómetros infrarrojos que se utilizan en la frente solamente deberían usarse como rastreo y no con fines diagnósticos, porque tienen un margen de error significativo. Se deben tener en cuenta algunas variaciones fisiológicas de la temperatura corporal normal. A manera de ejemplo, los ancianos tienen una temperatura corporal basal normal más baja que los adultos jóvenes, y esto a su vez se pone de manifiesto en una alteración en la capacidad de producir fiebre, como consecuencia de la mala nutrición, la pérdida de la grasa subcutánea, pérdida del tono vascular compensador y la imposibilidad de generar escalofríos. De esta manera, una temperatura oral mayor a 37,2 grados centígrados o una temperatura rectal mayor a 37,9 grados centígrados debería ser considerada fiebre en el geronte. Otras variaciones fisiológicas de la temperatura corporal normal la presentan las mujeres en relación con el ciclo menstrual. En la etapa posterior a la ovulación, por efecto hormonal, la temperatura corporal normal es 0,5 grados centígrados más alta que antes de la ovulación. Otro tanto acontece en el estado postprandial, donde la actividad dinámica específica de los alimentos puede incrementarla, en el embarazo y, ya entrando en condiciones de enfermedad, algunas endocrinopatías, la insuficiencia cardíaca y el shock, que, a diferencia de los anteriores, tiende a disminuirla, a los que deben agregarse algunos medicamentos que también pueden producir variaciones de la temperatura corporal normal. La fiebre, desde el punto de vista conceptual, es una respuesta adaptativa normal del cerebro, estereotipada, siempre la misma e independiente del desencadenante, mediada por una cascada de sustancias llamadas citocinas y prostaglandinas y producidas por múltiples procesos que generan inflamación, infecciosos o no infecciosos. La producción y mantenimiento de la fiebre necesita de una estricta y coordinada relación entre la inmunidad innata y el sistema nervioso central y periférico, como veremos después en la biopatología. La capacidad de elevar la temperatura corporal
en respuesta a un estímulo inflamatorio no es patrimonio exclusivo del ser humano. Con escasas excepciones está presente en los vertebrados endotérmicos, es decir, los de sangre caliente, y los ectotérmicos, los de sangre fría, y en muchos invertebrados. Constituye una respuesta casi universal de los animales a la enfermedad que aparece en distintos niveles de la escala biológica y que se ha conservado por más de 600 millones de años de evolución. Los vertebrados de sangre fría, por ejemplo reptiles, peces e insectos, pueden aumentar la temperatura corporal en respuesta a una infección moviéndose a ambientes cálidos, lo que se llama comportamiento febril. En cambio, la producción de fiebre en los vertebrados endotérmicos tiene un costo metabólico alto, ya que la elevación de 1 grado de la temperatura corporal necesita un incremento de 10 a 25% de la tasa metabólica y del consumo de oxígeno del cerebro y del corazón, que pueden ser negativos en algunos enfermos. La fiebre también puede ser definida como un aumento de la temperatura corporal central, componente frecuente pero no indispensable de la respuesta defensiva de los organismos multicelulares a la invasión de materia viva, microorganismos o inanimada, que es percibida como extraña o patogénica para el huésped. La medición de la temperatura corporal sigue siendo una de las formas más frecuentes para establecer el estado de salud de una persona. Un incremento de la temperatura corporal por encima de los valores considerados normales, 37.2 a la mañana y 37.7 en horario vespertino, es inevitablemente tenido como un signo seguro de enfermedad y referido con una palabra simple: fiebre. No obstante, algunos consideran que la fiebre de trascendencia clínica es aquella que es igual o superior a 38 grados centígrados. Es la alteración de los signos vitales más frecuentes en los pacientes internados, y hasta un 36% de estos tiene fiebre. La prevalencia de la fiebre en los internados en las unidades de terapia intensiva aumenta hasta el 70% por la influencia de la sepsis. La fiebre, desde el punto de vista biopatológico, es una elevación regulada de la temperatura corporal por encima de los valores que presentamos anteriormente como valores normales, debido a la reprogramación de los centros termorreguladores hipotalámicos, que reciben una información humoral a través de unas sustancias que genéricamente se denominan como pirógenos, capaces de producir calor. El centro termorregulador, como respuesta, coordina mecanismos autonómicos, endócrinos y de comportamiento que terminan aumentando la temperatura corporal normal. Los pirógenos pueden ser exógenos o endógenos. Los pirógenos exógenos son componentes bacterianos, por ejemplo, el lipopolisacárido endotóxico de los bacilos gram negativos, las exotoxinas del estreptococo tipo A, la toxina del shock séptico del Staphylococcus aureus. Los pirógenos endógenos son las citocinas, proteínas proinflamatorias de bajo peso molecular, de 15.000 a 30.000 daltons, que son sintetizadas y liberadas por células del huésped como respuesta a procesos inflamatorios de biopatología inmunológica, infecciosa o no infecciosa, y algunas neoplasias, típicamente las neoplasias hematológicas y algunos tumores sólidos. Las citocinas se caracterizan porque tienen una vida media intravascular corta. Cuando los pirógenos exógenos son detectados
por los receptores de reconocimiento de patrón expresados en las células de la inmunidad innata, por ejemplo macrófagos, células dendríticas y polimorfonucleares, estimulan la síntesis y liberación a la circulación desde los monocitos, macrófagos, neutrófilos, algunos grupos de linfocitos T, fibroblastos y células endoteliales activadas de citocinas. Las más conocidas son la interleucina 1 alfa, la interleucina 1 beta, probablemente el más potente de los pirógenos endógenos, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6, la interleucina 18 y algunos interferones. Estas moléculas, una vez liberadas, pueden inducir la expresión de otras similares, proceso llamado cascada de citocinas, así como la de sus propios receptores. Se ha demostrado también que las citocinas pueden originarse en células no inmunes de tejidos neoplásicos. Las citocinas pirogénicas circulantes establecen la comunicación biológica entre el aparato inmunológico y el sistema nervioso central. Penetran en el área hipotalámica preóptica anterior por transporte activo transendotelial o por difusión a través del órgano vasculosum de la lámina terminalis, que tiene redes de grandes capilares fenestrados que rodean a los centros termorreguladores hipotalámicos. Los pirógenos endógenos inducen en algunas células endoteliales del núcleo preóptico mediano, a través de la expresión de la enzima ciclooxigenasa 2, la producción de mediadores lipídicos llamados prostaglandinas. Los niveles tisulares de prostaglandina E2, que normalmente son indetectables en el cerebro, durante la fiebre están elevados, tanto en el tejido hipotalámico como en el tercer ventrículo. Algunas toxinas microbianas pueden estimular en forma directa la producción de prostaglandina E2 hipotalámica, prescindiendo de las citocinas. La prostaglandina E2, a su vez, estimula las células gliales que liberan AMP cíclico. Este neurotransmisor determina que las neuronas del termostato hipotalámico, por disminución de la activación de las neuronas preópticas sensibles al calor y la excitación de las neuronas sensibles al frío, estimulen los mecanismos de termogénesis y regulen la temperatura corporal a un nivel más elevado que el normal, produciendo fiebre. Un concepto trascendente en este punto es marcar que los mecanismos termorreguladores involucrados en la producción de la fiebre son los mismos que el ser humano no febril utiliza para mantener la temperatura corporal normal en un ambiente frío. Algunas infecciones virales del sistema nervioso central que inducirían la síntesis local intracerebral de citocinas pirogénicas estimularían al centro termorregulador prescindiendo del órgano vasculosum de la lámina terminalis. También es probable que fragmentos pequeños de pirógenos endógenos capaces de atravesar la barrera hematoencefálica y pirógenos endógenos cerebrales producidos como respuesta a los pirógenos endógenos circulantes actúen de la misma manera. Algunas pruebas sugieren que la fisiopatología enunciada puede tener caminos alternativos. Es muy probable la existencia de un importante complejo de criógenos endógenos que actuarían como techo térmico, poniendo un límite superior a la respuesta febril y previniendo la elevación de la temperatura corporal por encima de los 41 o 42 grados. Por ejemplo, la hormona melanocito estimulante alfa, el sistema arginina vasopresina.
Algunos estímulos abdominales transmitidos por el vago también son importantes agentes propiréticos y, finalmente, es posible desencadenar fiebre en animales de experimentación que carecen de citocinas y sus receptores. El conocimiento de la fisiopatología de la fiebre ha progresado en los últimos años. Sin embargo, se ignora si la fiebre en sí misma, independientemente de la causa que la produce, es beneficiosa o nociva para el organismo. Entre los beneficios, está demostrado que durante la fiebre, algunos microorganismos, por ejemplo Streptococcus pneumoniae, pueden ser inhibidos directamente por la temperatura corporal elevada, mientras que otros se hacen más susceptibles al poder bactericida del suero y a los antimicrobianos. Además, mejora la función inmunológica expresada por un incremento de la síntesis de anticuerpos, aumenta la activación de los linfocitos T, la función de los neutrófilos y el metabolismo oxidativo de los macrófagos. Como desventajas, la actividad de las células natural killer y la producción de linfocitos T citotóxicos se deteriora con la fiebre. Además, las temperaturas extremas, igual o mayor a 42 grados, son deleterias para los procesos inmunológicos que mejoran con la fiebre moderada. Por ejemplo, se producen cambios morfológicos en los neutrófilos que sugieren un daño celular significativo al ser expuestos a 42 grados centígrados in vitro o durante el golpe de calor. A pesar de las controversias, las pruebas indican que la fiebre, en los rangos habituales, aumenta la eficiencia de la inmunidad innata. Por ejemplo, produce un incremento del reclutamiento de neutrófilos y del potencial fagocítico de los macrófagos y de las células dendríticas. También mejora la función de la inmunidad adaptativa, manifestada por un incremento del tráfico de linfocitos en los órganos linfáticos y hace que muchos patógenos sean más susceptibles a estos. Sin embargo, es motivo de duda si la fiebre, por sí misma, mejora la evolución de las infecciones. Y los animales ectotérmicos, los animales de sangre fría, buscan lugares calientes como respuesta a la infección. La fiebre está asociada a una serie de cambios metabólicos, de los cuales el más característico es el aumento del consumo de oxígeno, que se incrementa un 13% por cada grado centígrado que aumenta la temperatura corporal. Además, también hay un incremento del metabolismo celular, de la frecuencia y gasto cardíaco, del recuento de leucocitos circulantes y de la concentración de la proteína C reactiva. Si el paciente, además de fiebre, tiene escalofríos, los cambios anteriormente mencionados aumentan en un 100 a un 200%. Por lo anteriormente mencionado, la fiebre es perjudicial en un paciente que tiene un daño neurológico agudo, ya que la liberación de aminoácidos excitatorios por la despolarización neuronal potenciaría la lesión producida por la hipoxia, la isquemia o convulsiones repetidas y o prolongadas. También la fiebre es perjudicial para el paciente con una enfermedad coronaria porque induce taquicardia, que aumenta el consumo de oxígeno del miocardio, en el enfermo con plaquetopenia, porque incrementa el defecto hemostático producido por la disminución del número de plaquetas, la mujer embarazada y el niño con convulsión. La percepción de la fiebre, es decir, los síntomas que tiene el paciente con fiebre, varían notablemente entre los individuos. Algunos pacientes febriles pueden tener síntomas sistémicos como quebrantamiento del estado general, debilidad, anorexia
artralgias, mialgias, sobre todo lumbalgias, que son dolores musculares periféricos producidos por los niveles elevados de prostaglandina E, cefalea, fotofobia y dolor al mover los ojos. Algunos toleran muy bien la fiebre, en cambio otros, con los mismos valores de temperatura corporal, se sienten muy enfermos. Si la temperatura corporal se eleva bruscamente, puede aparecer sudoración, rubor facial y escalofríos. El comienzo brusco de la fiebre con escalofríos es común en algunas infecciones bacterianas con bacteriemia, es decir, el pasaje de gérmenes viables a la circulación, como ocurre en la neumonía bacteriana, la infección del tracto urinario y la colangitis. No obstante, también puede haber escalofríos en algunas infecciones virales como la gripe y en la fiebre paraneoplásica de los linfomas. Habitualmente la fiebre se asocia con una disminución o ausencia de la transpiración y con manifestaciones neurológicas inespecíficas como convulsiones febriles en los niños. Los gerontes, los alcohólicos y los que tienen aterosclerosis cerebral pueden desarrollar delirio, confusión mental o coma cuando tienen fiebre. La fiebre está relacionada con otros signos vitales y produce un aumento de hasta 10 latidos en la frecuencia del pulso por cada grado de temperatura que supere los 37 grados centígrados. En algunas enfermedades febriles, el incremento es escaso o proporcionalmente menor. La coexistencia de fiebre con bradicardia relativa es un signo llamado disociación esfigmotérmica y es indicadora de fiebre por algunas etiologías como la fiebre tifoidea, la gripe, la fiebre facticia, fiebre por fármacos y por brucelosis. También es característica de la neumonía por legionela y, si el paciente tiene antecedentes de contacto con aves, se debe sospechar citacosis. Cuando la frecuencia del pulso se eleva de manera desproporcionada con respecto a la temperatura corporal, se denomina taquicardia relativa. Este signo se asocia con fiebres no infecciosas o con infecciones mediadas por toxinas, por ejemplo una gangrena gaseosa. Diferentes estímulos agresivos para el organismo determinan en el huésped una respuesta multisistémica que aparece en horas o pocos días y que se expresa por un conjunto de síntomas, signos, modificaciones humorales, endocrinas e inmunohematológicas conocidas como respuesta de fase aguda. Estas manifestaciones, que están relacionadas con las citocinas mencionadas en la biopatología de la fiebre, son inespecíficas e independientes de la naturaleza o ubicación de la agresión. La fiebre es un reactante de fase aguda y constituye una de las manifestaciones más antiguas e indudables de enfermedad reconocidas por el hombre. La causa más común, pero no la única, de fiebre son las enfermedades infecciosas. Pero hay otras inflamaciones no infecciosas como enfermedades granulomatosas, metabólicas, genéticas, vasculares, mediadas inmunológicamente, autoinflamatorias, hematopoyéticas y neoplásicas que pueden producir fiebre. La fiebre puede estar ausente en las infecciones de los recién nacidos y de los gerontes. En los pacientes infectados con enfermedad renal crónica y los que consumen corticoides, que reducen la síntesis de prostaglandina E2 por inhibición de la fosfolipasa A2 y bloquean la transcripción del ARN mensajero
para las citocinas pirogénicas. También puede faltar en los pacientes que consumen antiinflamatorios no esteroides por inhibición de la ciclooxigenasa 2. Una forma particular de fiebre es la fiebre asociada con las neoplasias, un síndrome paraneoplásico probablemente vinculado a la síntesis y liberación de interleucina 6 desde las células tumorales. Las neoplasias que con más frecuencia se asocian con fiebre son el tumor de riñón o hipernefroma, las metástasis hepáticas y el linfoma de Hodgkin. La fiebre por medicamentos es una reacción adversa que desaparece habitualmente al discontinuar el fármaco sin dejar secuelas. Si bien cualquier medicamento es capaz de producir fiebre, los antibióticos constituyen una causa frecuente de la misma. La fiebre neurogénica es una entidad rara que puede presentarse en ausencia de infección o de cualquier otra causa de fiebre. Es la consecuencia de un daño del centro termorregulador o de una disregulación autonómica por actividad simpática paroxística. Aparecen los enfermos con hemorragia subaracnoidea, traumatismo encefálico grave y neoplasias del sistema nervioso central. Otra causa de fiebre no infecciosa es la fiebre facticia y fraudulenta, es decir, la que se provoca el propio paciente. Habitualmente son mujeres jóvenes con profesiones vinculadas al cuidado de la salud. Otras pruebas en la evaluación de daño corporal autoinducido y un patrón sospechoso de fiebre que persiste en el tiempo, asociado a síntomas de alteración psiquiátrica con un examen físico y estudios complementarios persistentemente normales. La fiebre facticia y fraudulenta también pone de manifiesto que los médicos no acostumbran a tomar la temperatura corporal y creen el valor que los pacientes le dicen. Una forma de confirmar la fiebre facticia y fraudulenta es medir la temperatura de la orina, que por supuesto va a tener un valor normal. Cuando el valor de la temperatura corporal supera los 41.5 grados centígrados, se denomina hiperpirexia y es una forma de fiebre que manifiesta infecciones graves y o una hemorragia cerebral. Otra alteración de la temperatura corporal normal es la hipotermia, definida por un registro térmico inferior a 35 grados centígrados. Algunas veces el aumento de la temperatura corporal normal obliga a plantear el diagnóstico diferencial entre fiebre e hipertermia. El término hipertermia no es sinónimo de fiebre ni de fiebre muy alta, porque es una alteración de la temperatura corporal normal que no comparte los mecanismos biopatológicos de la fiebre. La hipertermia se produce por una generación excesiva corporal de calor debida, por ejemplo, a un ejercicio físico extenuante como efecto adverso de los fármacos neurolépticos y algunos anestésicos, por el consumo de drogas de uso recreacional como el éxtasis o una tirotoxicosis. El otro mecanismo es la disminución de la disipación de calor. Y el ejemplo es el golpe de calor clásico que acontece habitualmente en gerontes en momentos en que la temperatura y la humedad ambiental son muy elevadas. Este cuadro clínico de hipertermia tiene una mortalidad del 58 al 64%. Y nuevamente, el consumo de éxtasis, además de generar una producción excesiva de calor, disminuye la disipación del mismo y puede ser otra causa.
Finalmente, la hipertermia puede ser una manifestación de la pérdida de la regulación central de la temperatura corporal por un daño encefálico debido a un traumatismo cráneoencefálico grave, un accidente cerebrovascular o un tumor hipotalámico. La hipertermia es una situación de enfermedad potencialmente mortal donde no existe termorregulación hipotalámica ni pirógenos mediadores, y en consecuencia los antipiréticos convencionales no son útiles. El diagnóstico diferencial con la fiebre es difícil, se basa en una minuciosa historia clínica y no en los registros de temperatura corporal o su patrón. No obstante, cuando ésta supera los 42 grados centígrados, expresa hipertermia que no es regulada por el sistema nervioso central. Otras características a tener en cuenta es la falta de variación circadiana de la temperatura corporal y la ausencia de sudoración. La fiebre debe interpretarse en el marco de referencia clínico de cada paciente. La mayoría de las veces es la manifestación de una enfermedad común y la causa más frecuente de fiebre son las infecciones de las vías aéreas superiores, el resfrío común, la gripe, la faringitis, infecciones de la piel y las partes blandas, infección urinaria y neumonía. Se debe prestar particular atención al estado de inmunocompetencia o inmunodeficiencia del huésped. Por ejemplo, la fiebre en un paciente inmunocomprometido porque está esplenectomizado o neutropénico representa una emergencia médica. También se deben tener en cuenta otros signos acompañantes. Por ejemplo, la fiebre con la aparición concomitante de un herpes zóster sugiere una neumonía bacteriana y la fiebre con petequias en la conjuntiva es indicador de una endocarditis. También es importante tener en cuenta la duración de la fiebre. Habitualmente la fiebre es aguda y dura menos de 15 días. Cuando la fiebre se prolonga más allá de 15 días, semiológicamente se la denomina prolongada. El concepto de fiebre prolongada, es decir, aquella que dura más de 15 días, independiente de que se conozca o no su etiología, tiene una utilidad clínica relativa y no debe confundirse con el concepto de fiebre de origen desconocido. Cuando los métodos de diagnóstico de las infecciones eran precarios, el análisis de la magnitud y la frecuencia de los picos de fiebre y de la llamada curva térmica, lo que se conocía como patrones de fiebre, era un signo importante para el diagnóstico diferencial de las enfermedades agudas febriles. Sin embargo, muchas enfermedades diferentes tienen pautas febriles similares y el concepto actual es que los patrones de fiebre son inespecíficos y en general no permiten orientar el diagnóstico diferencial y no existe un patrón de fiebre que pueda usarse para descartar una causa no infecciosa. Los patrones de fiebre mantienen su importancia en algunas pocas infecciones adquiridas en la comunidad, sobre todo en determinadas áreas geográficas, como por ejemplo en patologías endémicas como el paludismo. El control de la curva térmica resulta útil en la evaluación de un tratamiento. La desaparición de la fiebre, llamada defervescencia, indica una buena respuesta terapéutica. Teniendo en cuenta el análisis de la curva térmica, la fiebre remitente es aquella en la que la temperatura corporal no baja a valores normales durante cada día de fiebre.
La fiebre intermitente, éctica o séptica se caracteriza por elevaciones térmicas que retornan a los valores normales durante cada día de fiebre. Se observan enfermedades bacterianas, especialmente las que forman abscesos, la tuberculosis miliar y en enfermedades no infecciosas como los linfomas. Algunos patrones febriles, como por ejemplo la fiebre continua o sostenida de la fiebre tifoidea, que no presenta variaciones mayores a 0,6 grados centígrados por día y tiene ascensos de la temperatura en escalera, no pueden explicarse por los conocimientos fisiopatológicos actuales de las cascadas de citocinas prostaglandinas. La fiebre recurrente es la que reaparece después de uno o más días de aplexia. Puede tener un patrón intermitente, continuo o remitente. Por ejemplo, fiebre en dromedario. Una de las formas más difundidas de fiebre recurrente es la fiebre de Pellegrino. Consiste en periodos febriles de 4 a 5 días que alternan con periodos afebriles de duración similar y se repiten en forma regular durante varios meses. Si bien no se ha establecido la sensibilidad y especificidad de este signo para el diagnóstico del linfoma, es característico, aunque no patognomónico, del linfoma de Hodgkin. La malaria es una enfermedad endémica en nuestro país que se manifiesta, entre otras cosas, a través del paroxismo malárico, que por la frecuencia de su aparición se llama fiebre terciana y cuartana. Consiste en episodios de fiebre alta de 40 a 41 grados centígrados que suelen durar entre 3 y 6 horas y que están motivadas por la destrucción de los hematíes debida a la maduración intracelular del parásito. Al cabo de 2 o 3 días, estos síntomas remiten en gran medida y vuelven a presentarse de forma cíclica. El Plasmodium falciparum y el Plasmodium vivax tienen un ciclo biológico de 48 horas y provocan un acceso de fiebre cada 2 días. Eso se conoce como fiebre terciana. Plasmodium malariae, por el contrario, causa fiebres que se repiten en intervalos de aproximadamente 3 días, más largos que las otras especies, y por eso recibe el nombre de fiebre cuartana. En la década del 60 se definió un síndrome caracterizado por fiebre al que no se le encontraba una causa. Fue presentado con el nombre de síndrome de fiebre de origen desconocido y los elementos que lo constituyeron eran enfermedad de más de 3 semanas de duración, con fiebre más de 38,3 grados centígrados en más de 3 ocasiones y la falta de un diagnóstico de certeza después de una semana de evaluación con el enfermo internado. En la actualidad, teniendo en cuenta la inmunocompetencia o la inmunodepresión del paciente que padece un síndrome de fiebre de origen desconocido y el ambiente donde éste fue adquirido, se lo categoriza en 4 grupos diferentes. La forma clásica, adquirida en la comunidad en adultos inmunocompetentes, el síndrome de fiebre de origen desconocido en el paciente neutropénico, aquel que tiene 500 o menos neutrófilos por milímetro cúbico o tiene la posibilidad de estar en esta condición en las próximas 48 horas, el síndrome de fiebre de origen desconocido en el paciente que tiene una infección por el virus de la inmunodeficiencia humana y el síndrome de fiebre de origen desconocido adquirido en el hospital o nosocomial. Cada una de estas 4 categorías tiene una definición diferente. En la actualidad,
La forma clásica de síndrome de fiebre de origen desconocido se define como la que afecta a adultos inmunocompetentes. La duración de la enfermedad ya no es necesaria que sea 3 semanas, se ha disminuido a 15 días, la definición de fiebre sigue siendo la misma y en estos pacientes no hay un diagnóstico de certeza después de una semana de evaluación ambulatoria, intensiva y razonada, o después de 3 días de internación. En general, la fiebre de origen desconocido clásica constituye una forma de presentación atípica o infrecuente de una patología común. Con menos frecuencia expresa una enfermedad rara. Las etiologías pueden a su vez agruparse en 4 categorías. Las infecciones son las más frecuentes, hasta un 40% de los casos, seguida de las neoplasias, las enfermedades del colágeno y una miscelánea que se lleva el 20% de los pacientes.